Buen día, bendiciones para este día domingo del Señor. Hoy queremos compartir la palabra de Dios en Jueces capítulo 6, verso 19 al 24, con el nombre de Dios, Jehová Shalom. En la Biblia, el término más popular o más importante que transmite el ser de Dios es justamente es el término llamado Shalom. Si preguntamos a todos los hombres de Dios a ver qué palabra te gusta más en la Biblia, seguramente debe ser esta palabra llamada Shalom. Si traducimos, sería la paz. Pero en la Biblia, en hebreo, Shalom tiene un significado muy amplio. La paz no significa solamente ausencia de guerra o conflicto, sino que tiene un significado mucho más extenso y además un significado positivo. Entonces, Shalom, desde el punto de vista bíblico, significa la restauración de la armonía total en el ser humano. Es decir, la Shalom quiere decir la salud, la plenitud, la armonía, el gozo, la felicidad, también el bienestar. Por eso este bienestar, la armonía del total del ser humano, el cuerpo, mente, espíritu y los vínculos. Por eso el propósito de Shalom de Dios es procurar en el ser humano total bienestar. Es un estado de armonía con la naturaleza, consigo mismo, con los demás y también con Dios. Por eso generalmente se traduce como peace en inglés, en castellano sería la paz, pero también podemos traducir como well-being. Well-being quiere decir una vida plena, la felicidad total también puede decir, o wholeness, es decir, la plenitud, o integrity, o quiere decir integridad total. Por eso, ¿por qué estoy hablando de la Shalom hoy en esta mañana? Porque hoy en este tiempo de pandemia, donde hay muchas personas que se enferman, también hay personas que mueren y hay situación de crisis económicas y que estamos mal, en desgracia. Entonces nosotros hoy en día necesitamos Shalom más que en otro tiempo. Por eso hace 1200 años antes de Cristo, en tiempo de los jueces, también el pueblo de Dios estaba pasando por una gran desgracia, de miseria, porque estaba bajo el ataque de los madianitas y que este hombre, Gedeón, conociendo a Dios, al Señor Shalom, allí él no solamente salva a su pueblo, sino que experimenta a Dios Shalom en su vida y también en la vida del pueblo. Así que este término Shalom justamente es el nombre de Dios. Nuestro Dios es Dios Shalom, que nos trae integridad, paz, bienestar y Shalom en nuestra vida. Así que cuando leemos en Jueces capítulo 6, verso 24, allí Gedeón dice que su Dios que conoció y experimentó es Jehová Shalom, es decir, nuestro Señor es Señor de la paz. Así que nosotros en este tiempo, ¿por qué necesitamos verdaderamente la paz que viene de nuestro Dios?
porque como en los tiempos de Gedeón, nosotros también estamos en la miseria, en la desgracia. Entonces, hoy en día necesitamos a nuestro Dios, a nuestro Señor Shalom, es decir, Señor de la paz. Por eso hoy en Jueces, capítulo 6, verso 1, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Es decir, que el pueblo de Dios se alejó de Dios y comenzó a caminar por el camino de pecado, y como consecuencia vino un castigo de parte de Dios, y Dios había entregado al pueblo de Madián, y este pueblo no solamente atacaba, sino que el ataque tenía una característica muy especial. En verso 3 al 4 dice que venían como langosta y devoraban todas las cosechas y mataban a todos los animales. Entonces el pueblo de Dios no solamente estaban siendo desmoronados por estos ataques, sino que la vida misma estaba en la desgracia y en la miseria. Entonces allí el pueblo de Dios necesitaba la gracia de la paz de Dios, un shalom que viene de Dios. Y esta gracia de shalom es justamente la gracia de la restauración. Entonces, antes de la restauración necesitaba un camino de retorno a Dios, un camino de arrepentimiento de parte del pueblo de Israel. Entonces, hoy en día también, en toda parte del mundo, cada vez aumenta más el pecado entre las personas del mundo, y hoy en día Dios, a través de esta pandemia de coronavirus, está haciendo juicio, no solamente al pueblo de Dios, sino a todos los hombres, a que nosotros podamos en esta mañana arrepentirnos de nuestro pecado, dejar el camino torcido, y tenemos que volver a Dios. Entonces, volver a Dios significa el arrepentimiento. Entonces, en el verso 6 y 7 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces Dios escuchó ese clamor. Entonces nosotros también necesitamos en este tiempo, el pueblo de Dios, volver a Dios. Si nosotros, con nuestra conducta, con nuestra vida, si hemos alejado del camino del Señor y de la obediencia, en este tiempo del empobrecimiento y también de la desgracia, nosotros tenemos que convencernos que es un tiempo de arrepentimiento y de retorno a nuestro Dios, para que Dios comience a derramar su gracia de paz, de shalom y también de restauración en nuestras vidas. Así que cuando estás desmoronando tu vida, recordate de Jehová Shalom, nuestro Dios de la paz, que nos hace volver a su camino, y luego Él nos restaurará, nos dará shalom en nuestra vida. Y después, en segundo lugar, cuando estamos en dificultad, allí Dios llama a los hombres de Dios. Nosotros vemos en este capítulo de Jueces 6, allí Dios levantó un juez llamado Gedeón. Entonces Dios, cuando hay dificultades en el pueblo de Dios, siempre vemos en el libro de Jueces cómo Dios levantaba a los hombres de Dios, es decir, los jueces, los salvadores. Ellos despertaban al pueblo de Dios a que vuelvan a Dios, y además
transmitía la palabra de Dios y con valentía luchaba contra estos pueblos que venían a atacar al pueblo de Dios. Entonces, cuando Dios llamó a Gedeón, en el verso 15, dijo Gedeón: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. En esta situación, todos ustedes también podrán decir: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para salvar a Argentina, a mi pueblo, a mi familia? Y si todos están con temores de contagio de coronavirus, con miedo a perder el trabajo, si ante esta situación de desgracia, ¿yo qué puedo hacer? Pero, hermanos, en esta mañana ustedes oren a Dios y después Dios seguramente le dará palabra en su corazón y después llamará como Gedeón para que usted sea siervo de Dios, un juez que trabaje para Dios. Por eso que cuando estamos ante la dificultad, Jehová Shalom a nosotros nos da un nuevo llamado, nos da una nueva visión. También nos da un poder celestial, espiritual de parte del Espíritu Santo para poder luchar contra el enemigo, contra la desgracia, contra la miseria que reina en este momento. Por eso, ¿qué dijo en el verso 12? Dijo esta palabra muy importante: apareció el ángel de Jehová y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Por eso hoy, esta mañana, declaro a la iglesia, a todos los que están participando en este culto, que el Señor está contigo y además te dice guerrero valiente. Como Gedeón, nosotros ahora, el Espíritu Santo nos está diciendo, dando una visión de que si estamos con Cristo Jesús, nosotros todos seremos un guerrero valiente. Por eso el día 30 de abril y 1 de mayo, el Seminario Tirano hemos declarado 2 días de ayuno y oración. Queremos reunir 300 gedeones que estén dispuestos a luchar, a guerrear y también trabajar para Argentina, para nuestro pueblo y para nuestra familia, y que en este tiempo, como el apóstol Pablo, que predicaba el evangelio de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, nosotros en este tiempo tenemos que predicar el juicio venidero. Lo que tenemos que preocuparnos más es la muerte espiritual, el juicio eterno de Dios. Allí tenemos que hablar el camino de la salvación únicamente en nuestro Señor Jesucristo y la cruz de Cristo. Allí está la verdadera salvación. Entonces, levantemos como 300 gedeones en este tiempo, porque Dios, Jehová Shalom, nos da una nueva visión, un nuevo llamado, un nuevo poder para trabajar en este tiempo como un guerrero valiente. Por eso cuando Pedro, que se llamaba Cefas, como una caña débil, pero le dijo: tú llamarás Pedro, quiere decir piedra, por donde Dios va a levantar su iglesia. Por lo tanto, usted va a ser la iglesia viviente de Dios, por donde Dios va a estar trabajando a través de su vida. Por lo tanto, como Gedeón dijo en el verso 17: yo te ruego, si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú hablas conmigo. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos que ver señal de Dios, que Dios está obrando a pesar de este tiempo, y el señal es justamente la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Jehová Shalom fue el señal que había dado a Gedeón, y también
Si tengo la paz de Cristo en mi corazón, significa que Dios está contigo, conmigo en este tiempo. Por eso no te preocupes por todas estas situaciones. Y después, en tercer lugar, ¿por qué necesitamos a Jehová Shalom? Es cuando tenemos temor de la muerte, el temor de la enfermedad, temor por esta vida que incierta o ante esta incertidumbre. También por esta segunda ola que se cerró las iglesias. Hay un cierre donde no podemos ir ni al colegio, tampoco a los diferentes lugares libremente. En este tiempo necesitamos Jehová Shalom, porque necesitamos la paz que viene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Gedeón pidió un señal, allí Dios apareció y le dijo: prepara carne y también panes de levadura que pusiera sobre la peña. Entonces vino el ángel del Señor y allí de la roca de la peña salió el fuego de Dios y quemó la carne y los panes sin levadura. Entonces en el verso 22, Gedeón, viendo el ángel, dijo: oh Jehová Señor, he visto el ángel de Jehová cara a cara y estoy condenado a la muerte. Es decir, que Gedeón sintió la presencia de Dios y allí ante la presencia de Dios tuvo más miedo y temor de la presencia de Dios, pero en el verso 23 Dios le dijo: paz a ti, no tenga temor porque no morirás. Hoy te digo que tú no morirás si estás con Dios, porque está contigo Jehová Shalom, Jehová de la paz. Entonces allí Gedeón se dio cuenta que nuestro Dios, su presencia no transmite solamente temor, sino que cuando Dios está con nosotros, nos trae su paz, su Shalom. Por eso es Jehová Shalom. Entonces en tu vida, si hay temor de muerte, temor en tu corazón, recibe hoy a nuestro Señor Jesucristo, que nos da la verdadera paz. Porque en Juan capítulo 24 dijo: paz os doy, mi paz te doy, no como la paz que da el mundo, que es momentánea, es pasajera esa paz, sino una paz eterna. Por eso esa paz que viene de Dios es la verdadera paz celestial. Hace 500 años atrás, este hombre que estaba con temor de muerte, se llamaba Martín Lutero, un día caminando por el bosque, vino un trueno y relámpago, allí sintió que él se moría. Entonces allí él oró a Dios diciendo: si me salvas, yo entrego toda mi vida para servirte. Entonces él dejó todo, entró al monasterio. Aunque estuvo en el monasterio, no tuvo esa paz celestial, pero un día, leyendo al Romanos capítulo 1, verso 12, allí encontró: el justo vivirá con la fe en Cristo Jesús. El justo vivirá por la fe. Allí dice que Martín Lutero se convirtió, tuvo la paz de la salvación. Por eso el justo vivirá por la fe. Esta palabra cambió su vida, comprendió el verdadero evangelio de Jesucristo y la gracia de Jesús transformó totalmente a él y dijo: nuestro Señor es Señor de la paz. Por eso cuando vino hace 2000 años atrás nuestro Señor Jesucristo, dijo: gloria a Dios en los cielos y que haya paz en la tierra a toda la persona que agrada y que le busca y cree en Él. Por eso hoy en esta mañana,
ustedes encuentren a Jehová Shalom y en Él encontrará la salvación en este juicio que nos avecina para toda la humanidad. Oremos juntos. Señor, gracias en esta mañana, que tu paz esté en nuestros corazones y la paz del Señor Jesucristo nos traiga paz, la salvación y la vida eterna. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.